Bueno, buenos días. Ahí está viendo mi presentación. Bueno, entonces vamos a empezar en el día de hoy a hablar de queratopatía diabética. Le doy gracias a Isabel Gómez que me logró pues, en la presentación. Y vamos a hablar de esta patología, porque es una patología que finalmente va a ser muy incidente porque depende de la incidencia de diabetes. En Estados Unidos hay 34 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, ya tipo 1, tipo 2, y de esos 34, perdón, solamente 26 tienen diagnóstico adecuado. Es decir, solamente 26 han recibido diagnóstico con hemoglobina glicada o con una espontánea mayor de 200. Y 7.3 millones no tienen diagnóstico. Es decir, toda la población que no tiene cobertura al sistema de salud para un tamizaje de diabetes mellitus, eso es en Estados Unidos, ¿cierto? Para Colombia tenemos 1.650.000 diagnosticados con diabetes y solamente el 58% tienen adecuado seguimiento. Es decir, un poquito más de la mitad de los pacientes pueden recibir un adecuado control y esos son los que no se complican. Ahora el otro 40 o 50% es el que se nos complica, el que nos llega a nosotros. Que hay que repasar antes de manera muy corta. Y de ello es que vamos a identificar las patologías relacionadas con la diabetes, con la queratopatía diabética. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que entender de la córnea para entender lo que pasa en esta patología? Y la inervación. Entonces, es el tejido que está más inervado del cuerpo y tiene más o menos 7.000 receptores centrales por milímetro cuadrado, ¿cierto? Es decir, es altamente inervado. ¿Y cómo funciona? En el estroma medio, que es la imagen inferior que están viendo, por la parte inferior de la imagen, entran más o menos de 70 a 80 nervios que están mielinizados en el estroma medio. Forman un plejo o un plexo nervioso en el estroma medio, luego en el superficial, y luego se verticalizan y salen al endotelio mielinizados. ¿Sí? Por eso es que el tejido telial es tan sensible y duele tantas veces más que la piel, que ahorita vamos a hablar pues como unos números que se han encontrado. Y esos nervios que están afuera del endotelio, que es la imagen superior, son más delgados, del epitelio, perdón, son más delgados y son más susceptibles a los daños de la neuropatía periférica de la diabetes, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es esta enfermedad? Es una enfermedad degenerativa de la córnea que afecta a un poco más del 50% de los pacientes con diabetes. Es decir, es demasiado prevalente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de cirugías como catarata, que son tan comunes en nuestro medio, o la psico-PRK. ¿Y qué voy a contar en nuestros pacientes? Voy a ver una revitalización que es tardía, que es retardada. Va a haber una baja sensibilidad corneal, lo que los va a hacer susceptibles a dos cosas, a traumas y a baja recuperación. Ya vamos a ver por qué. Van a haber úlceras neurotróficas, que es la complicación digamos que más prevalente que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Edema corneal de difícil manejo, una queratitis punteada y una basal débil. Y esa basal débil lo que va a llevar es a efectos epiteliales persistentes. ¿Qué pasa en la hiperglicemia? En la hiperglicemia hay, digamos que en la fisiología normal del cuerpo, hay una glicosilación que es no enzimática, es decir, las proteínas se glican por una reacción no enzimática de manera natural, pero cuando hay diabetes y hay hiperglicemia, esa glicosilación no enzimática se multiplica y daña las proteínas y las enzimas. Es, por ejemplo, lo que pasa con la hemoglobina glicada. La hemoglobina se glica de manera no enzimática y por eso es lo que medimos nosotros en la diabetes. ¿Qué también va a pasar? Va a haber un daño terminal nervioso. Ahorita vamos a ver unas imágenes de los nervios corneales en la diabetes, que es la neuropatía periférica simétrica en guante y calcetín. Es lo que se describe pues clásicamente en el paciente con diabetes, y es que pierde sensibilidad en las extremidades, pero eso también pasa en la córnea, y es lo que va a explicar la degeneración nerviosa corneal que lleva a las complicaciones. Va a haber un aumento del estrés negativo y la prevalencia de ojo seco
en el paciente hiperglicémico se aumenta. Y eso va a ser un círculo vicioso que ya vamos a entender cómo se produce. Y la tabla pues, que tienen ahí no es para nombrarles cada uno, sino para que sepan las causas de úlcera neurotrófica en los pacientes. Y entre ellas está, en la sistémica, está la diabetes. Entonces, cuando nos enfrentamos a una úlcera neurotrófica en un paciente no diabético, pues hay que pensar en todos estos diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muy resumido. Entonces, hay una neuropatía periférica en los pacientes diabéticos. De esos, el 50%, esa neuropatía periférica sucede en la córnea. Y lo que pasa es que va a haber un proceso lento de curación epitelial. ¿Está mediado por qué? Porque en condiciones físicas normales, los nervios de la córnea producen neuromediadores que incluyen neurotrofinas, neuropéptidos y neurotransmisores. Lo que hacen esas moléculas es que ante la injuria llaman al sistema nervioso, al sistema inmune, a producir, y el sistema genético a replicarse, a producir mediadores inflamatorios para revitalizar la córnea. Pero como esto no pasa en la diabetes, es que se producen esas úlceras persistentes, esos defectos epiteliales persistentes y la baja sensibilidad corneal. Y la imagen que tenemos abajo son diferentes estadios de la queratopatía diabética, que más adelante los vamos a dividir, pero para que sepan que según esos estadios, pues va a cambiar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la queratopatía diabética? Entonces, yo tengo un paciente hiperglicémico. ¿Qué va a llevar esa hiperglicemia, digamos, que nos interese a nivel ocular? Entonces, todas las fibras nerviosas periféricas, sobre todo las del epitelio, van a sufrir una degeneración. Y esa degeneración es un daño estructural, que vamos a verlo en imágenes, que va a llevar a baja sensibilidad y va a llevar a que se dañe el epitelio. Al dañarse el epitelio, pues el estroma va a quedar descubierto y se va a aumentar el edema corneal. La osmolaridad de la lágrima va a aumentar junto con un aumento de la inflamación y una disfunción lagrimal, porque así como hay daño nervioso a nivel de la córnea, también lo hay a nivel de la glándula lagrimal. Eso va a hacer que toda la superficie y el microambiente de la superficie ocular se vea alterado, el BUT esté corto, la sensibilidad esté disminuida y toda la superficie ocular va a sufrir. Y todos esos cambios en conjunto lo que llevan a la queratopatía diabética. Entonces, por ejemplo, acá lo que ellos hicieron fue una microscopía confocal in vivo en pacientes que habían sido llevados a desviamiento epitelial en una vitrectomía. Todos pacientes diabéticos. Fueron 4 ojos, desviamiento epitelial en la cirugía y se le hizo microscopía confocal en esa úlcera. Se hizo antes de la cirugía, 1 mes, 3 y 6 meses después. Únicamente el 90% de los pacientes volvieron a lo que eran antes de la cirugía. Es decir, cada vez que operemos un paciente diabético sobre su córnea o cirugías que implican algo sobre la córnea, va a ir disminuyendo su capacidad de regenerar el epitelio y va a haber una incidencia de queratopatía diabética. Solamente miren que se demoraron hasta 6 meses para que todos llegaran a una apical y basal completa del epitelio, ¿cierto? A los 3 meses todavía había defectos del 15 y del 9%, tanto basal como apicales. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que si vamos a operar a un paciente diabético, que sea cuando lo necesite, ¿cierto? Porque eso le va a implicar realmente digamos que va a aumentar la velocidad de su degeneración natural de la córnea por la diabetes. Y aquí hay unas imágenes de este estudio. Entonces, la imagen que estamos viendo a su izquierda, el número A, es el paciente previo a la cirugía, ¿cierto? Donde se ven las células epiteliales, se ven el borde, claras, y en la B es una semana después de la cirugía, donde no se ve absolutamente nada, no hay núcleos, no hay nucleolos, no hay bordes. Luego en la C y la D, que la D ya es luego de 3 meses de la cirugía, ya se empiezan a ver unos núcleos y unos bordes, pero nunca es igual a la A. Y en la imagen de su derecha están viendo los nervios, cómo sufren cambios estructurales después de la cirugía. En la C son 3 meses, todavía no alcanzamos a ver ni siquiera una vaina nerviosa, y solamente 6 meses luego se alcanza a ver una reestructurización del plejo nervioso estromal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en resumido en la fisiopatología? En el epitelio va a haber menor número de células, va a haber adelgazamientos sectoriales, va a haber cambio en la forma y va a haber bulas. El estroma va a ser más rígido. Ahorita vamos a ver cómo cambia el estroma en la diabetes, y el endotelio pues va a haber menor densidad, menor número, y va a haber cambios morfológicos.
¿Qué vamos a ver en la clínica de los pacientes con queratopatía diabética? Entonces, ya hemos hablado que fisiológicamente pues, es el tejido más inervado del cuerpo y es el más afectado por el estado hiperglicémico. Y todo se va a dar por lo que les expliqué ahora, que son los productos finales de la glicación, que es la glicación no enzimática. ¿Qué pasa con la densidad de los nervios corneales? Entonces aquí tenemos donantes de 16 ojos con diabetes y 16 ojos sin diabetes, que tenían enfermedad desde 2 hasta 17 años de duración. Y se tiñó con antitubulina 3, que lo que hace es que tiñe pues, los nervios. Y que se encontró que hay una baja densidad epitelial en todos los pacientes y que aumenta con la evolución de la enfermedad. Y que se empieza a notar la diferencia luego de 5 años. Entonces, preguntarle al paciente diabético cuánto tiempo lleva con la diabetes también es importante en la córnea, para ver qué tan afectado puede estar. En las gráficas que estamos viendo en el lado derecho, en la superior estamos viendo que según la edad, el paciente con diabetes en la barra blanca va disminuyendo la densidad únicamente por la edad. Y la inferior es que con la duración de la diabetes, luego de los 5 años, se ve el descenso de la densidad de la actividad nerviosa, que baja más lentamente a los 5 años, pero sigue en descenso. Esas son las fotos que les quería mostrar. Entonces, el recuadro rojo es una córnea normal, una densidad nerviosa normal. Ustedes ven que está normalmente distribuido en todos los campos. La imagen B es el estroma superficial y 6D es el estroma profundo. Entonces, así se ve un plejo nervioso corneal normal. En la imagen morada o en el recuadro inferior es un paciente con 2 años de diabetes, donde yo no ve en la imagen F como ellos describen que son como unos loops nerviosos, que ese nervio se empieza a enrollar y que es como un signo de generación nerviosa. Y para que donde se llama la diferencia es en el recuadro azul, que es un paciente con 10 años de diabetes. Entonces miren la diferencia de densidad nerviosa en todas las profundidades del estroma comparado con la imagen roja, donde es un paciente que no tiene diabetes y un paciente que tiene diabetes hace 13 años. La densidad nerviosa pues se ve marcadamente disminuida. Y acá, pues lo que les quiero mostrar es en la imagen de la derecha, miren la anatomía de los nervios. Ahí están viendo un nervio que se divide en dos, cómo cambia con los años y cómo ya no se ve el reborde en la imagen del nervio, sino que el nervio se empieza como a despelucar. Y es uno de los signos de degeneración nerviosa periférica corneal en los pacientes con diabetes. Entonces, ¿qué pasa con la densidad nerviosa? Entonces hay menor densidad, la arquitectura se altera, se degenera y empeora con los años. Eso podemos como resumir de la densidad nerviosa. ¿Qué pasa con la sensibilidad corneal? Entonces, como sabemos, la córnea es 300 a 600 veces más sensible que la piel. Y la sensibilidad es muy importante porque se correlaciona con el daño nervioso. Entonces, entre menor densidad, menor sensibilidad. Y entre mayor tortuosidad de los nervios, es más grave la queratopatía. ¿Qué hicieron en este estudio? Le hicieron una estoquiometría de no contacto a los pacientes con y sin diabetes, y lo que encontraron es que había una disminución de sensibilidad con la edad en ambos grupos. ¿Por qué fue este resultado? Porque esta estoquiometría se hace con aire frío. Entonces lo que hacen es, digamos que enfriar un sector de la córnea y ver la sensibilidad. ¿Por qué no aplica tanto? Porque las fibras de la temperatura y del dolor son distintas. Las de la temperatura son las fibras C y las del dolor son las fibras A, pues las A delta. Entonces, si yo evalúo la sensibilidad con frío, pues en realidad estoy sacando pues, mucha parte del sistema neurológico. Y esta parte me pareció muy importante y son los defectos epiteliales persistentes. Y lo traigo por la cirugía de la SIC y PRK. Entonces, en esa imagen estamos viendo un paciente y se ve el halo de la SIC y tiene un defecto epitelial persistente inferior. Entonces, eso puede pasar en todos los pacientes, pero resulta que pasa muchísimo más en los pacientes con diabetes. En el paciente no diabético pasa en el 6% hasta el 7% de los pacientes, y en el diabético pasa en el 47% de los pacientes. Es decir, si le van a hacer un LASIK a un paciente con diabetes, pues es un caricellazo. El 50 se recupera, el 50 no. ¿Cierto? Y ahí son unos 14 casos de ese estudio, ahí dice todas las complicaciones que tuvieron. Entonces, si vamos a hacerle este procedimiento a un paciente diabético, pues hay que estar demasiado pendientes. Y además de eso, la estructura y la densidad celular del estroma también se disminuye. ¿Por qué? Porque la diferenciación celular estromal decae, son córneas más gruesas, con menor densidad y mayor hexagonalidad. El endotelio se disminuye
Y la diferencia en esta estructura anatómica se diferencia luego de los 10 años de duración. Y esta es la parte que yo digo que forma el ciclo vicioso de la enfermedad, y es la secreción lagrimal. Entonces, es tan prevalente como el 33% en pacientes jóvenes diabéticos y mayor del 50% en los 65 años diabéticos, ¿cierto? Y es porque hay un error en el feedback de secreción lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? En la hiperglicemia crónica, ya dijimos que había una microvasculopatía que la conocemos todos, que da la enfermedad renal. Hay una neuropatía diabética y hay baja secreción de insulina. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a llevar a que haya una disfunción glandular, que haya baja producción de mucina por las células plesiformes de la conjuntiva, y eso va a aumentar el contenido inflamatorio de la lágrima. Entonces tengo una córnea que no siente, que tiene poquito epitelio y que no está humectada, y que lo poquito que está humectada es inflamatorio, la lágrima. Entonces todo eso lleva a ese ciclo vicioso, o ese círculo vicioso, a enfermedad de superficie en la diabetes. La biomecánica de la córnea también cambia. En este estudio, en 35 ojos, midieron el factor de resistencia corneal y la histéresis corneal. Ambas están aumentadas en el paciente diabético, es decir, que la evaluación de glaucoma en el paciente diabético también cambia. ¿Por qué? Porque va a estar disminuida o alterada, la dinámica corneal, la dinámica de fuerzas. Bueno, y la parte pues que realmente pues como que nos va a cambiar a nosotros la conducta, y es, bueno, ¿qué le voy a dar a mi paciente con una queratopatía diabética? Para eso tengo que dividir la queratopatía diabética en unos estadios. Entonces, el estadio 1 es donde hay un epitelio coronario irregular. Lo que lo caracteriza es una queratopatía superficial fundada. Eso es lo que me dice que es una tipo 1. ¿Y qué tengo? Tengo un paciente con una hiperplasia epitelial, con leucomas, y puede tener una neovascularización superficial que empieza en el limbo. El estadio 2 es un defecto epitelial persistente o una úlcera corneal que no sana, y va a haber una úlcera de bordes edematosos que puede llevar al leucoma y desprendimiento de epitelios espontáneos. Y ya el estadio 3, que es donde no queremos llegar, que es un compromiso profundo o una perforación, ¿cierto? Entonces, el manejo estándar siempre tiene que estar acompañado de un buen control glicémico. Es decir, se ha demostrado que disminuciones en hemoglobina glicada disminuyen o mejoran el pronóstico del manejo en el paciente con queratopatía diabética. Lentes de contacto, tarsorrafia y trasplante de córnea. Casi todos son inefectivos para el manejo, ¿cierto? Entonces, en el estadio 1, que es la queratopatía superficial, la idea es promover que el epitelio esté íntegro. ¿Qué tengo que hacer? Suspendo todos los medicamentos, todos, menos los lubricantes sin preservantes, para evitar la toxicidad de superficie por medicamentos, ¿cierto? Y aquí hablaban de aplicar esteroides, AINES y ciclosporina sin conservantes. Si usted va a tomar la decisión de poner algunos medicamentos, tiene que vigilar al paciente regularmente, pues, porque así como sabemos que ayudan en procesos inflamatorios, también sabemos que enlentecen el proceso de reepitelización. Y tapón de vía lagrimal, que no se debe poner en proceso activo. Si tengo un paciente que tiene lágrimas preinflamatorias y le pongo un tapón lagrimal, pues va a estar expuesta a esa superficie, a ese estado preinflamatorio, te lo voy a empeorar. Entonces, únicamente decido poner tapón lagrimal en un paciente con ojo seco y diabetes si no tiene la superficie activa, ¿cierto? Si está tranquilo el ojo. Estamos en el estadio 1 entonces, que están los lubricantes sin preservantes. Todos los conocemos, los ungüentos. Los ungüentos tienen mejor evidencia en diabéticos si tienen metilcelulosa. Hay un medicamento nuevo que se llama el Revamipide, que es un antiúlcero gástrico, que lo sacaron pues en colirio oftálmico. El INVIMA no lo aprobó, pues no lo ha aprobado, me meto registros y dice que hasta que no haya un estudio que sea mayor a 188 pacientes que lo que actualmente no lo aprueban. Pero este paciente, por ejemplo, tiene una queratopatía superficial estadio 1 y en una semana pasó a la imagen que tiene inferior con el medicamento pues, que les traigo. Y se ha estudiado y es mejor que los parches. Espero que en un futuro pues, nos llegue este medicamento para la mano de estos pacientes. El estadio 2 es donde tenemos más herramientas de tratamiento. Se ha escrito el desviamiento, porque esa úlcera sobrelevantada tiene un borde activo. Ese borde activo es inflamatorio. Entonces dicen que si uno desvía esa úlcera, va a favorecer la epitelización. Los lentes de contacto que bajan el trauma del párpado y funcionan como un depósito de medicamento debajo del lente.
el suero-autólogo, que es lo que más se usa ahora de última línea, pero vamos a ver aquí unos manejos nuevos, el plasma con plaquetas, la membrana amniótica y la tarsorrafia. Entonces, lentes de contacto versus parche o tarsorrafia, ¿es bueno o no es bueno? Entonces, ya dijimos que funciona como un dispositivo de depósito y es una barrera mecánica además. Entonces, aquí hay un parche versus lente de contacto. Si ustedes ven en la tabla número 2, el cambio del área de daño entre el lente de contacto y el parche es mucho mayor en el lente de contacto y el dolor disminuyó más rápido y más marcadamente en el lente de contacto que en el parche. Entonces, usamos lentes de contacto, pues si le evitamos al paciente tener un ojo cubierto, pues y todo lo que esto implica. El lente de contacto es una muy buena, blanda. No lo voy a ocluir, no lo voy a hacer tarsorrafia. Pues este estudio define la posibilidad de utilizar toxina botulínica, 7.5 unidades, para generar una tosis. Entonces, la imagen A es el paciente en estado basal. La imagen B es tratando de hacer una oclusión voluntaria, que sería esta. La imagen C es luego de la toxina y la imagen D abriendo luego la toxina. Entonces, este paciente le duró 10 semanas el efecto, no tuvo efectos adversos. ¿Qué pasa? Que hay que repetir la dosis, ¿cierto? Pues porque el efecto se pierde. Sería como que tendrían contra el uso de la toxina versus la tarsorrafia. En cuanto a trasplante de córnea membrana amniótica, esto es debativo porque pues esto se puede comparar. Pues uno no puede comparar una tarsorrafia membrana y una queratoplastia, pues porque tienen diferentes indicaciones. Pues, pero en este estudio lo compararon y lo que encuentran es que si yo tengo un adelgazamiento corneal en un estadio 3, me va mejor si le pongo un lamelar, porque termina más profunda la córnea, pues con mayor grosor. Pues si le pongo membrana, termina con mejor agudeza visual. Entonces ahí tengo que decidir yo riesgo-beneficio, si se va a perforar, si está muy profundo el compromiso, pues o si aguante y quiero que vea mejor, ¿cierto? Esto me pareció muy interesante y es que existen ahora lentes de contacto que tienen adherido por dentro la membrana amniótica. O sea, tienen una membrana amniótica que está liofilizada, se hidrata y se le pone lente de contacto. Entonces tiene como el poder mecánico del lente de contacto y el poder antiinflamatorio regenerativo de la membrana amniótica. Entonces, esta imagen no es de estudio, simplemente les quería mostrar el lente de contacto que existe. Son úlcera, tarsorrafia o lente de contacto versus membrana amniótica. Y miren que el 73% de los pacientes con membrana amniótica se mejoró de manera completa versus 66% con tarsorrafia. Entonces, bueno, un paciente con tarsorrafia es bastante incómodo, pues ya sabemos que sabemos, oiga, pues ya sabemos que es mejor el lente de contacto que la tarsorrafia y ya sabemos que también le podemos poner una membrana amniótica en vez de una tarsorrafia. Unos medicamentos un poquito más novedosos. Aquí está un factor de crecimiento similar a la insulina y la sustancia P. La sustancia P nadie sabe qué es, pero todos creen que es un estimulador de crecimiento nervioso y usado de manera simultánea. Miren cómo cambia el epitelio o la tensión con fluoresceína en un paciente que recibió antes de la cirugía recibió los dos medicamentos combinados versus el que no, hasta los 14 días. Tiene la diferencia de la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Hay pocos estudios, mucho reporte de caso, les falta como un estudio grande para que ese medicamento pues nos llegue. Aquí ese mismo medicamento les quería mostrar cómo funciona únicamente con imágenes en diferentes pacientes con úlcera neurotrófica de diferentes orígenes. La superior y derecha es herpética, que a los 21 días, miren ya cómo estaba la córnea. La inferior a esa es una queratoplastia penetrante que hizo una úlcera con un defecto epitelial persistente. A los 8 días, eran como ya estaba la tensión con fluoresceína. Y la otra es un derivamiento que se hizo luego de una vitrectomía. A los 7 días ya había una completa repitelización. Estos en pacientes con úlcera neurotrófica o con antecedente de una córnea, pues como neurotrófica previa a los procedimientos quirúrgicos o a la enfermedad. Y todas estas eran pacientes que tenían una úlcera persistente más o menos de 3 meses de duración. O sea, llevaban 3 meses intentando darle a esa úlcera. Y en 10 días con este medicamento lograron que se mejoraran todas. También está el factor de crecimiento epidérmico, que
está muy concentrado en el plasma rico en plaquetas. Entonces es el que está peleando en este momento con el suero autólogo, porque tiene más factor de crecimiento epidérmico el plasma rico en plaquetas que el suero autólogo, pero funcionan de diferentes maneras. Esos son todos los estudios que han intentado comparar el plasma rico en plaquetas versus el suero autólogo. Sin embargo, el suero autólogo sigue siendo una herramienta muy buena para ese tipo de pacientes, pero ya más adelante vamos a ver cuál es el medicamento que le está quitando el poder al suero autólogo. Este es un estudio del 2020 con 48 pacientes y es un factor recombinante de crecimiento nervioso. Es decir, es como una sustancia P sintética. Y fue hecho en 48 pacientes. Y se llama Senegermin. Se da cada 4 horas por 8 semanas. Y el 68% de los pacientes alcanzaron menos de 0.5 minutos de tinción a las 8 semanas. Es decir, más del doble de los de control. Este paciente ya está aprobado por la FDA. Este medicamento ya está aprobado por la FDA. Hay que esperar pues si nos llega a nosotros. Este es un medicamento anecdótico, no ha podido tener como poder en el mercado. Me parece muy bacano porque la aldosa reductasa es el culpable o es la culpable de la catarata diabética, porque es la que pasa la glucosa al sorbitol. Y el sorbitol es el que se acumula en el cristalino y produce la catarata diabética. Se ha tratado oral y tópico, no ha habido diferencia, no ha logrado como poder estadístico, dicen que el oral es mejor. Y está ya el suero autólogo, que es el que está mandando la parada ahora, que utilizan más, que son gotas con un suero al 50%. Se aplica cada 2 horas y en promedio se logra que la córnea se estabilice a los 23 días de manejo. Y el estadio 3, pues no vamos a hablar de esto porque ya serían intervenciones quirúrgicas, pues porque sería el paciente perforado con inminencia de perforación, ¿cierto? ¿Y qué viene a futuro? Que sería como para terminar la presentación. Entonces vienen los medicamentos que actúan en la vía opioide. Es muy interesante porque en las córneas hay un factor de crecimiento opioide. En el paciente diabético está aumentado, muy aumentado. ¿Qué hace ese factor de crecimiento opioide? Es un regulador natural de la replicación celular. Entonces, si está aumentado en la diabetes, ese epitelio se replica mucho más lento porque tiene el inhibidor aumentado. Entonces, ¿qué dijo este laboratorio? Dijo, pues hagamos un medicamento tópico que inhiba este factor de crecimiento para que nada me pare el endotelio y se pueda replicar de manera libre. Y lo hace con la naltrexona tópica. Y lo que encontraron es que aumenta la velocidad de crecimiento hasta en un 30%. ¿Cierto? Este es un experimento en ratas. Tanto las primeras 2 columnas son de no medicamento de placebo y la última es con naltrexona. Sin embargo, esto es únicamente en ratas. Hay un estudio chiquitico de 20 pacientes voluntarios. No hubo diferencia en el control versus el paciente que recibió la naltrexona. Y hasta ahora únicamente encontré este estudio que no está publicado, que está en la página clínica arterial de la FDA, y es la naltrexona en pacientes con ojo seco diabético. No ha pasado a fase 3, le falta seguridad, pero es con la naltrexona al 0.02%. Es nada raro que así como salió el factor de crecimiento nervioso, pues a futuro salga este medicamento. Y el que dice que le iba a quitar el papel al suero autólogo, a futuro la insulina. Entonces, este es un estudio muy pequeño, nada más 12 ojos, y son unas gotas de 0.5 unidades en gota de insulina, se compararon con hidronato de sodio al 0.15 o combinado. Se vio que revitalizaban mucho más rápido los pacientes con insulina. Sin embargo, el estudio pues no tiene mucho poder porque en estos pacientes se utiliza al 0.4 de hidronato y pues son muy poquitos ojos. Y por último, este es el estudio pues más grande que hay por ahora de la insulina. Son 61 pacientes con insulina, 23 con suero autólogo. Se comparó el porcentaje de revitalización y si ustedes ven en la gráfica, el 51% de los pacientes con insulina alcanzó la revitalización y únicamente el 11% de suero autólogo la alcanzaron. La tasa de revitalización fue mayor en el paciente con insulina y la necesidad de reintervención, es decir, si fuera ya membrana amniótica o queratoplastia lamelar, fue menor en el paciente con insulina. De la insulina tópica, junto con el suero autólogo, son los, digamos que las bajo la manga en estos pacientes que tienen estas úlceras de difícil manejo. Y acá se ve cómo
miren la evaluación del manejo. Los pacientes luego de los 120 días con insulina, hubo una curación completa. Miren todo lo que siguió el paciente con suero autólogo, hasta 230 días. Y este es el comparativo de los pacientes con úlceras, esta es infecciosa, esta no es diabética, con insulina, donde a los 25 días ya el defecto estaba cerrado y quedó con un leucoma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso a paso, el resumen de la presentación. Se identifica el paciente y se evalúa cómo está el estado de su diabetes. Le pregunto cuánto tiempo lleva, si está controlado o no y qué edad tiene. ¿Cómo me puede llegar el paciente a mí? Me puede llegar en un prequirúrgico, es decir, doctor, yo soy diabético, quiero que me opere catarata, o una cirugía refractiva, una cirugía de vitorretinal. Me puede llegar con síntomas locales simplemente, o me puede llegar ya complicado, en estadio 2 o 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Defino el estadio de la enfermedad, lo evalúo en lámpara hendidura para ver el compromiso estromal y miro con qué manejo está. Si está con muchos manejos, le suspendo todo y le dejo nada más el lubricante sin preservantes. Y le inicio el manejo dirigido. ¿Cómo va? Según el estadio. Es un estadio 1, sabemos que es solo manejo local y lentes de contacto, y sabemos que es un estadio 2 o 3, pues me pego otras herramientas que ya hablamos, de suero autólogo y de la insulina. ¿Qué concluimos de la charla? Que es una patología altamente prevalente, que se debe hacer búsqueda activa por las secuelas graves, sobre todo si vamos a operar a un paciente que no sabemos cómo está su estado sistémico. Es difícil manejo, pero debe ser escalonado. Tiene que haber manejo de la mano con el internista, porque si la glicada no va, la cura no mejora. Y hay que estar atentos a los nuevos manejos que están pues futuros. Y muchas gracias por su atención. Marcos, excelente, hombre, revisión del tema, y además lo decía muy claro, es una enfermedad o una patología que debemos buscar más. Cada vez estamos expuestos a más pacientes diabéticos. Se calcula que inclusive aquí localmente en Antioquia se va a duplicar el número de diabéticos en los próximos 5 años, porque estamos aumentando la expectativa de vida. Entonces, esta es una de esas cosas que uno seguramente la ha visto y no la ha identificado. Lo maneja con un ojo seco o alguna cosa, y no piensa que debe ser asociada a la diabetes. Pues hay que hacer búsqueda activa, como dijiste al final. Gracias pues a Isa que te iluminó con esto, porque creo que es muy instructivo para todos los que estamos acá presentes. Lo de la insulina definitivamente está haciendo un boom del uso de insulina en ojo seco, en úlceras y demás, y creo que vamos a encontrarle mucho uso, y lo otro es que es muy barato. Entonces es algo que es muy accesible a nuestros pacientes. Eso yo creo que hace una buena opción, igual que los medicamentos que decías que todavía no han llegado acá. No sé si hay aquí alguna pregunta, pero creo que la conferencia de Marcos estuvo muy interesante. Vos hablas pues de que es altamente prevalente. No, el número pues no lo sabemos. Yo como retinólogo pues no veo córnea, no reparo en eso, pero sí veo muchos diabéticos. Y la verdad es que desde la clínico es muy raro ver eso. En mi consulta, muy raro ver eso. Entonces, no sé la prevalencia tan alta pues que tú mencionas, cuál será, pero pues no pareciera, por lo menos mi experiencia, yo llevo 30 años ya en esto y no me parece que sea tan alta realmente. Lo que pasa es que dependerá del estadio. El estadio 1 puede pasar muy desapercibido si no es sintomático, pero el número Lo que pasa es que creo que puede que sean afecciones leves, como cuando uno es el paciente de ojo seco en consulta y simplemente maneja el ojo seco y no piensa también en esta relación con la diabetes. Por eso me parece interesante que lo busquemos un poquito más. Marcos, ¿cuál es la concentración de insulina y cada cuánto se debe usar? Son 0.5 unidades por gota y se utiliza cada 8 horas. ¿Y se diluye pues cómo se diluye? Ok. Cada 8 horas. ¿Y es un tratamiento indefinido? ¿Por cuánto tiempo se debe hacer? Cuando ya se repite, se suspende. Gracias.
Y lo otro que decías de la SIC es que usualmente el diabético tipo 2 pues arranca más tarde, entonces no es tan frecuente que hagamos la SIC en pacientes mayores, pero también hay que tener en cuenta en un paciente joven con diabetes tipo 1. Muy buenos días. Por favor, repiten cómo se separa la insulina tópica, porque no se escucharon. Se escuchó a Cristina hablar, pero no se escuchó a Marcos a través de acá. Así puede repetir cómo es la presentación y cómo se prepara la insulina tópica. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Doctora, se manda a hacer el preparado magistral, son 0.5 unidades por gota. ¿Dónde se prepara hacer? No sé si de pronto no está conectada la doctora Isabel, pero yo le puedo mandar a preguntar a la doctora Isabel dónde se manda a preparar. Bueno, porque es que en una conferencia del Bascom Palmer hace unos días, les cuento que hablaron sobre esto y simplemente cogían un frasco de Freehand y le agregaban creo que 2 unidades. Voy a averiguar también, yo lo apunté, de insulina. Y ese era el tópico que usaban para tratamiento de úlceras, no diabéticas, sino en úlceras en general, que son que en una como refractarias. Del Bascom lo que hicieron fue 2 unidades en un frasco de Freehand. Y así hacían el manejo. 2 unidades en el frasco completo. Voy a confirmar las 2 unidades, que yo lo apunté, pero pues igual no lo he usado. Pero lo hicieron muy sencillo, simplemente unas gotitas de Freehand y insulina ahí mismo. Listo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos para que hemos ido con la reunión. Esto queda grabado como les había dicho y ahorita les paso el link. Tengan un buen día.